Buenos días, queridos niños y niñas. Nos encontramos en la clase número 3 de la unidad 4 de textos narrativos, cuentos, novelas e historietas. Para esta clase necesitarás tener tu libro, tu texto escolar de tercero básico, tu cuaderno de lenguaje, tu estuche, tu lápiz mina, tu goma de borrar y un lugar adecuado para trabajar. El objetivo de nuestra clase será realizar inferencias sobre las acciones de los personajes de una novela. Las palabras claves de nuestro objetivo es realizar inferencias, acciones de los personajes y novela, que lo veremos a continuación. Ya niños, como actividad de inicio vamos a leer el siguiente texto. Vino la grúa porque nos quedamos sin gasolina y nos fuimos los tres en taxi a casa. ¿De qué transporte hablo? ¿Cuál es la respuesta? Fíjense bien. ¿Qué tuvieron que hacer para llegar a esa respuesta? Yo tuve que buscar pistas en el texto. Por ejemplo, vino la grúa me da información que no se trata de un transporte liviano, es algo más pesado. Y quedamos sin gasolina. Por lo tanto, ¿quiénes ocupan gasolina? El auto y la moto. Pero si vino la grúa, ¿cuál será la respuesta correcta? Ah, ustedes también la encontraron. Muy bien. Es el auto. Lo que acabamos de hacer es inferir. ¿Y qué hicimos? Utilizamos nuestros conocimientos más la información que nos entregó el texto, lo que tuvimos que rastrear y así llegamos a una conclusión. Eso es lo que vamos a trabajar hoy y que lo veremos más adelante. Ya niños, vamos a recordar entonces que inferir es utilizar nuestros conocimientos más la información que me entrega el texto para llegar a una conclusión. Aquí hablamos de las evidencias textuales, de las pistas que me va a entregar el texto para yo poder llegar a una conclusión. Recuerden que cuando me hacen preguntas de inferencia no están explícitas en el texto, sino que yo tengo que rastrear lo que estoy leyendo para poder llegar a una conclusión. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a inferir las acciones de los personajes. Y las acciones lo vamos a entender como todo lo que hacen los personajes, todo. ¿Se recuerdan de la novela que leímos cuando Juan conoce a Julia? Ahí está Juan. Todo lo que él hizo, que se sacó un zapato, que tomó el sol en el parque, que corrió y jugó con Julia, todo eso son acciones. ¿Y dónde vamos a trabajar con esta habilidad de inferir? Lo vamos a hacer en una novela y lo vamos a recordar como que las novelas son narraciones literarias más largas y más complejas que los cuentos. Recuerden que narran una historia ficticia que surge de la imaginación del autor o de la autora. Hemos llegado a la práctica guiada. Van a poner mucha atención en todas las acciones que yo hago. Lo primero que vamos a hacer es leer el texto Cuentos de Hada, que es un fragmento, o sea, es una parte de una novela que está escrita por Pepe Pelayo. Les recuerdo que siempre tenemos que leer las palabras de vocabulario que se encuentran al costado de la lectura. En este caso hay tres palabras, la palabra nota, que significa mensaje breve escrito, la palabra tacto, que significa delicadeza, y la palabra embelezaba, que significa que atraía o cautivaba. Comenzamos la lectura. Me sentía feliz. En la nota que le envié a Cari pude resumir mis sentimientos sin caer en los extremos, pero me costó mucho trabajo, es verdad. A veces, al redactarla ponía cosas como, desde el día que te conocí, comprendí que lo eres todo para mí, bla, 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 y rompía el papel. Aquello parecía una declaración de esas que salen en las aburridas películas de amor que ven mis padres. En otras, me iba hacia el otro extremo. Oye, Cari, tienes que enamorarte de mí, ¿entiendes? Y bla, bla, bla. Hacía mil pedazos la hoja, un poco más, y le decía que si no se enamoraba de mí, la iba a castigar. Pero al final logré redactarla con mucho tacto, sencilla y bonita. Hasta la rocié con unas gotas de perfume. Fue una buena solución la de la nota. Frente a frente me costaba mucho decirle lo que sentía. Ahora solo tenía que esperar la respuesta. Entonces me senté a comer mis dulces en el banco del parque por donde debía pasar Cari. Comencé a prepararme para el encuentro. Cerré los ojos mientras me la imaginaba a ella corriendo hacia mí con el pelo suelto y cara de felicidad.
Siempre me embelesaba de esa manera al pensar en nuestra relación. Por eso di un salto de sorpresa cuando me gritó al oído. Oye, bruto, ¿quién te crees que soy yo? Cari, no entiendo. Escúchame, Ada. ¿Cuándo te he prestado alguna rodillera sucia? ¿Cuándo tú me has dado una pelota de fútbol? ¿Cómo? Y te digo más, no permito que te dirijas a mí en ese lenguaje. ¿Por qué razón me enviaste eso, Adalberto? Déjame ver esa nota. Ay, mi madre, es el papelito que le mandé a Pocho. Disculpa, Cari, eso no era para ti. La que te escribí. Ay, mi madre, me voy antes de que el Pocho la lea. Chao. Paso número 1. Vamos a reconocer en la pregunta la situación por la que debo responder y la vamos a subrayar. La pregunta es, ¿para qué Adalberto le escribe una carta a Cari? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Para qué Adalberto le escribe una carta? Por lo tanto, eso es lo que debemos responder. Y para eso vamos a trabajar en el paso número 2, que es localizar en el texto acciones, conversaciones, pensamientos que me den información por la situación que se me preguntan. Recuerden que el objetivo es inferir, por lo tanto debemos rastrear en el texto, como dice acá, pistas o conversaciones para poder lograr tener la respuesta. Y vamos a rastrear aquí que dice que le envíe a Cari puede resumir mis sentimientos sin caer en los extremos. Ahí tenemos una pista. Desde el día que te conocí comprendí que lo eras todo para mí. O sea, ahí también tenemos otra pista del para qué Adalberto le escribe una carta a Cari. Un poco más y le decía que si no se enamoraba de mí, la iba a castigar. Frente a frente me costaba mucho decirle lo que sentía. Ya tenemos, ¿cierto?, algunas pistas para que nosotros podamos llegar a la conclusión y poder responder para qué Adalberto le escribe una carta a Cari. Paso número 3, usar las pistas como fundamento y redactar la respuesta. La pregunta, recordemos que es, ¿para qué Adalberto le escribe una carta a Cari? Estas son las pistas que encontré y que rastreé en el texto. En la nota que le envié pude resumir mis sentimientos. Desde el día que te conocí comprendí que lo eras todo para mí. Le decía que si no se enamoraba de mí, frente a frente me costaba decir lo que sentía. Todas estas evidencias textuales me van a servir para yo poder llegar a una conclusión y poder responder para qué Adalberto le escribía a Cari. Entonces, puedo concluir que Adalberto le escribe una carta a Cari para decirle todo lo que siente y que está enamorado de ella, ya que no se atreve a decírselo personalmente. Ahora les corresponde a ustedes, niños, trabajar en su práctica independiente. Van a leer la novela Mil Grullas de la página 102 y 103 de tu texto escolar y luego van a responder las siguientes preguntas. La primera pregunta que deben responder después de leer el texto Mil Grullas de la página 102 y 103 es: 1. Deben inferir por qué Naomi llevaba poca colación a la escuela. Van a rastrear en el texto, van a marcar las pistas, las claves para que ustedes puedan llegar a la conclusión y responder. Y número 2, van a escribir dos evidencias que aparezcan en el texto y que les ayudaron a inferir la respuesta anterior. Acá tenemos entonces la pauta de evaluación. La tarea tiene 40 puntos. Cada pregunta tiene 10 puntos. Si escriben su respuesta usando oración completa, tiene 5 puntos. Niños, recuerden que debemos siempre escribir con oración completa. Debemos parafrasear lo que me están preguntando. Por ejemplo, si la primera pregunta dice, infiere por qué Naomi llevaba poca colación a la escuela, entonces ustedes tienen que comenzar. Naomi llevaba poca colación a la escuela porque... Y ahí responden. Deben utilizar mayúsculas. Siempre cuando comienzo a escribir una oración, empiezo con mayúscula y terminar con punto final. Deben escribir la fecha y el objetivo y deben cumplir con la fecha de entrega, que es máximo el día jueves 5 de noviembre a las 12 horas. Y ahí tenemos el puntaje, que es de 40 puntos. Acá tenemos la evaluación formativa. ¿En qué color siempre debemos estar? Muy bien, siempre debemos estar en el color verde y los puntajes que nosotros debemos alcanzar es entre 30 a 40 puntos para que estemos alcanzando el objetivo de la clase.
Ya niños, los quiero felicitar porque la mayoría está cumpliendo con la entrega el mismo día, así que estoy muy contenta con ustedes y espero entonces que me manden su tarea por este medio, por WhatsApp, y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un lindo día, niños, y los quiero mucho.